¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos nuestra quinta sesión del curso de Antropología Filosófica. Hemos hecho un pequeño recorrido por ciertos autores que consideramos ciertamente importantes, pero ahora nos toca centrarnos en uno de los autores fuertes del curso, ¿no? Me refiero a Franz Rosenzweig. Seguramente en clase comenzaré haciendo una pequeña presentación histórica de la vida de Rosenzweig, ¿no? Que es un autor que lamentablemente no se conoce todo lo que se debería conocer y que en muchos casos se conoce a partir de la lectura y estudio del trabajo de Emmanuel Levinas, ¿no? Porque Levinas es clásica su presentación en la introducción de Totalidad Infinito, eh, que no cita a la obra de Rosenzweig porque para quien la conozca se va a notar que está su obra plagada de referencias a la obra de Rosenzweig, ¿no? Entonces, por eso para Levinas es como un sinsentido y como un trabajo innecesario tener que citar a Rosenzweig, ¿no? Y queda ahí esa pequeña referencia. Y digo queda ahí porque, como vuelvo a repetir, para muchos que nos preciamos o valoramos, ¿no? La obra de Levinas, no necesariamente a todo el mundo le da el interés o el tiempo de leer a Rosenzweig o estudiar a Rosenzweig. Entonces, digo esto porque puede sonar un poco feo que uno que está dando el curso le dé tanto énfasis al valor y diga, ah, claro, profesor, usted sí fue de los que buscó y se interesó, pero créanme que académicamente es un autor que no está todo lo estudiado que podría estar y que debería ser estudiado, ¿no? Levinas obviamente está mucho más trabajado, mucho más analizado, Rosenzweig todavía no, y definitivamente una de las razones que podemos trabajar Rosenzweig es gracias a Miguel García Baró, ¿no? El trabajo de Miguel García Baró enseñando Rosenzweig, traduciendo Rosenzweig, reflexionando, invitando a nuevas generaciones a pensar a un autor tan importante, pero a la vez también tan olvidado. Y que creo, modestamente, como ya siempre les repito en clase, es un autor que creo que les va a servir mucho, tanto a un nivel académico como a un nivel espiritual, emocional, afectivo, personal. ¿No? Creo que es un autor que trabaja precisamente muchas de las dudas que alguien puede tener cuando piensa la alteridad, cuando piensa la relación con el otro, ¿no? Entonces, creo que va a ser importante para ustedes el tener la oportunidad de leer de manera detallada, ¿no? Cuidada, la obra de Rosenzweig. Entonces, sin más, paso a presentarles el PPT del día de hoy. Me quiero concentrar básicamente en cuestiones, en leer las ideas del primer parágrafo de la Estrella de la Redención, ¿no? Ya vamos a ir hablando por qué se llama Estrella de la Redención. Ahorita, por el momento, simplemente atendamos lo que nos dice el inicio de la obra, ¿no? Como ya hemos visto en clase, él nace en Kassel, ¿no? El 25 de diciembre de 1886. Entonces, si se ponen a pensar, la Segunda Guerra a él lo agarra ya en un momento donde ya no era ni un adolescente, pero era un adulto joven que había hecho estudios en medicina y luego comenzó a estudiar filosofía, pero eso se vio complicado por el tema de la instalación de la guerra, digamos, ¿no? Fallece, como ven, muy joven, ¿no? En el 10 de diciembre del 29, ¿no? No llega a cumplir todavía los 43 años. Eh, como ya lo mencioné en clase, pero no está de más que lo repita, sufre una arteriosclerosis que le impide a él poder desarrollarse físicamente desde el verano del 22. Entonces, como se imaginarán, son 7 años en los cuales es la paciencia de su pareja, de su esposa, la que le permite a él comunicarse a través de un sistema que se va complejizando cada vez más
y que les permite poder redactar buena parte de la obra de Rosenzweig, ¿no? O sea, los textos principales, si quieren, están escritos Hegel y el Estado, La estrella de la redención, El pequeño libro, ¿no? Y el nuevo pensamiento, pero mucho de su otra obra, extensa sin duda, está escrita también durante este periodo, ¿no? Del 22 al 29. Sigue traduciendo la Biblia con Buber. Entonces, a pesar de la enfermedad y que la enfermedad lo achacó muy duro, muy rápido, como digo, él desarrolló este método para que su mujer pudiera interpretar eh, primero sus labios y luego dónde miraban sus ojos, ¿no? Como una cuartilla que a él le permitía ir armando lentamente las oraciones, pero llegando a desarrollar, como digo, un método muy efectivo para poder redactar y seguir produciendo, ¿no? Entonces es muy significativo que este pensador tuviera tantos años tan limitado, ¿no? Esto digo porque definitivamente evitó que pudiera de repente extender su obra físicamente, ¿no? Poder viajar, discutir con otros autores, ¿no? Poder ser un poco más conocido, ¿no? Pero su obra generó un impacto, llamó la atención y sin duda podemos ver resonancias de Rosenzweig en Arendt, en Buber, sin duda, pues, en Benjamin, ¿no? Entonces, es un autor que no va a pasar desapercibido para los jóvenes intelectuales de su época. Así que nada, vamos a ir adentrándonos un poco más en la obra central, ¿no? La estrella de la redención, que él escribe un poco en medio del conflicto, ¿no? En medio, con malaria, en medio de trincheras, ¿no? A veces uno piensa tener que escribir una tesis y tener que trabajar intelectualmente, uno espera calma, ¿no? Las mejores condiciones para poder redactar, y esta gran obra ha sido escrita pues en las condiciones más duras, más difíciles que a uno se le puedan imaginar, ¿no? Como lo ven ahí, en ropa ya militar, ¿no? A Rosenzweig, ¿no? Ahí tenemos la carátula de la edición la primera edición de la Estrella de la Redención, ¿no? En editorial Sígueme, de España. ¿De qué trata el primer parágrafo, no? Si ustedes ven en la imagen que abre en el libro, se va a hablar primero del perpetuo antemundo, ¿no? Los elementos, como ven, es un triángulo. Ya vamos a explicar, no me quiero ir adelantando, pero podemos ya ir diciendo que ese triángulo es Dios, hombre, mundo, digamos, ¿no? Esos los tres elementos con lo que va a estar vinculado a este primer triángulo, que finalmente van a formar la estrella de David, ¿no? Pero estos tres elementos, ¿no? Dios, hombre, mundo, son los que van a ser analizados en la estrella de la redención, digamos. ¿Por qué se llama la estrella de la redención? Como les digo, ten paciencia, ya vamos a ir hablando con detalle de eso, ¿no? Pero lo que sí quisiera que se entienda en el análisis de este primer párrafo es la distinción que para él hay entre la tradición filosófica occidental, que se ha centrado en el miedo a la muerte, y abandonar esa tradición, dejar de lado esa tradición. ¿Por qué dejarla de lado? Ahorita lo vamos a desarrollar, pero podríamos ir diciendo lo siguiente. Al centrarse demasiado en el miedo a la muerte, se le da demasiado espacio, se le da demasiado sentido, no al presente, ¿no? No a la hora, no al aquí, sino que se le da demasiado presente siempre a lo que aún no es, ¿no? Entonces, la muerte aparece como el fin de la vida, y por el miedo a que la vida concluya, ¿no? Comenzamos a pensar acerca de la vida, de la existencia, comenzamos a pensar acerca de el devenir, qué es lo que viene después, etcétera, etcétera. Pero eso deteriora, rompe nuestra conciencia del aquí y el ahora, ¿no? Una temporalidad que pueda estar vinculada a lo que ahora ocurre, lo que en este momento ocurre. Y eso es importante cuando se piensa la alteridad, porque lo que va a desmontar Rosenzweig no es algo
pequeño. Él desmonta la subjetividad moderna occidental. ¿De qué forma lo hace? Lo hace asumiendo de que la constitución del sujeto, de la subjetividad, del yo, del individuo, se hace desde el otro, desde la alteridad. Por ello, no podemos seguir pensando o no podemos seguir manejando una noción en la cual la subjetividad sea autoconstituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que la subjetividad presuponga que tiene la capacidad de poder predicar qué es, como si existiera una esencia, como si existiera algo que le permite ser ella misma. Esto, a su vez, va a implicar romper con la idea de la mismicidad. ¿Qué implica romper con la idea de la mismicidad? Romper con la idea de A es igual a A. Esta idea de A es igual a A, que parece que tiene mucho sentido y que uno podría decir, profesor, pero ¿cómo se va a romper con la lógica, no? A es igual a A, ¿no? Y principio de identidad. Bueno, Rosenzweig lo que está haciendo es desmontar la presuposición de que para poder responder a la pregunta ¿qué soy? ¿Quién soy? Ya lo hemos visto, por ejemplo, con la ilustración, ¿no? En caso de la crítica de la razón pura, es la conciencia que le pregunta a la propia conciencia quién es. Como hemos visto en Hegel, este discurrir histórico hace que el sujeto tenga la capacidad de poder preguntarse, ¿no? Desde la conciencia ligada a la experiencia material, o de la conciencia señor, ligada a la idea abstracta del mundo, ¿no? En Rosenzweig se va a abandonar esta subjetividad que predica la capacidad de poder decir desde sí misma quién es, y es entender de que el aquí y el ahora de la temporalidad, ¿no? Nos devuelve no hacia el yo, no hacia lo que está dentro de mí, sino que para saber quién soy yo, tengo que ir hacia el otro, la alteridad. La alteridad marca, ¿no?, la conciencia de la temporalidad del humano. La alteridad marca, vuelvo a repetir, la conciencia de la alteridad del humano. ¿Qué significa esto? De que la definición de quién es uno no se busca en uno mismo, se busca en otros. No se busca en otros porque uno sea incapaz de poder decir quién es uno, como que falta confianza, falta intelecto, falta habilidad, capacidad, ¿no? Autoespeculativa, analítica, ¿no? De inteligencia, no. Sino que la alteridad marca la condición del humano. ¿Y por qué la alteridad marca la condición del humano? Porque lo humano tiene que ver con el aquí y el ahora. ¿Qué significa el aquí y el ahora? La fragilidad, la vulnerabilidad de la existencia. Es esta vulnerabilidad de la existencia la que marca el aquí y el ahora. ¿Esto quiere decir que no exista la historia o que no existe el devenir del tiempo? Por supuesto que no. Pero, y eso es importante, que el ser humano tenga la capacidad de poder pensar, reflexionar de sí mismo como un objeto conceptual, llámalo ser humano, especie humana, vean, ser humano, especie humana, concepto, idea. Que el ser humano tenga la capacidad de pensarse como idea no debería anular la conciencia de su propia fragilidad, de su propia vulnerabilidad. El aquí y el ahora nos regresa a la conciencia de la fragilidad, a la conciencia de la vulnerabilidad. O sea, el aquí y el ahora nos pone una temporalidad en la que podemos reconocer, que somos frágiles, que somos vulnerables, que somos finitos, que somos limitados. El miedo a la muerte es la negación del aquí y el ahora. El miedo a la muerte es la negación de entender nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Y que esta fragilidad y vulnerabilidad es una fragilidad y vulnerabilidad compartida con otras y con otros. Saber decir quién soy yo, no se hace desde el mismo, sino que el sujeto va hacia el otro, es en el otro, con el otro.
que puedo encontrarme a mí mismo. Esto es fundamental de entenderlo. El aquí y el ahora, vuelvo a repetirlo, no lo entiendan como un sujeto simplemente embebido en lo que tiene delante, en la ropa que tiene puesto, en el olor más cercano, no, sino evadir o romper con una tradición que ha alejado la conciencia de esa fragilidad, de esa vulnerabilidad. ¿Y por qué la tradición ha alejado de la conciencia la vulnerabilidad, la fragilidad, la finitud de la existencia humana? Lo ha hecho porque cuando uno se piensa como especie, se piensa como historia, se piensa como que perpetúa, que se mantiene el ser humano, ¿no? Como la especie humana, ¿no? Nos mantenemos, nos desarrollamos en el tiempo. Y esto evita que pensemos en la fragilidad, la vulnerabilidad, la condición particular de un sujeto, de un individuo, que nunca está solo, porque los seres humanos siempre estamos entre otros, con otros, desde otros, ¿no? Una particularidad de la especie humana es que somos traídos en el mundo desde otro, por otro, ¿no? Es otro el que nos trae al mundo. O sea, a diferencia de los caballos que llegan y ya tienen que comenzar a pararse y comenzar a, ¿no? A mostrar su capacidad, los seres humanos, alguien nos cobija, alguien nos recibe, es un otro, ¿no? La palabra llega a través de otros, la aparición, la existencia llega a través de otras, de otros. Entonces, con esto no va a acabar acá, pero vayan viendo lo importante que es este punto, ¿no? La constitución de mi existencia no es autoconstitutiva, sino que está declarada hacia lo externo, hacia afuera, hacia el mundo, hacia los demás. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? No se puede saber decir si no es a través de los otros. El olvido de los otros se termina conjurando como una forma de violencia. El olvido de los otros se termina concretando como una forma de violencia. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué reitero esto? Porque es precisamente la violencia la forma en que va a aparecer el miedo a la alteridad, el miedo al diferente, el miedo al otro. ¿Por el miedo a qué? A que ese que no conozco, que no sé quién es, me dañe, me perjudique. Que su acción, que yo no puedo predecir, no puedo predeterminar, me ponga en peligro. Entonces, vean cómo un ser finito, limitado, se obsesiona con la idea de no acabar, no terminar, de no morir. Y esto lo lleva hacia el olvido de esa finitud, la negación de esa finitud, ¿no? Entonces, Rosenzweig, en el inicio de la historia de redención, parte haciendo énfasis en la condición del pensar que se encuentra atado a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la finitud, la fragilidad, se yergue como una situación que al ser humano le complica en grado sumo, como hemos estado mencionando, ¿no? Haciendo que cierta forma de pensar sea incapaz de superar la condición en que la muerte nos ha colocado como especie, ¿no? Preferimos más bien abandonar el aquí y el ahora y centrarnos en cómo pensarnos trascendentalmente. O sea, como especie, trascendemos a el sujeto particular individual. De esa manera, con el concepto, abandonamos al sujeto particular individual, al aquí y el ahora. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, esto ya vamos a ir viendo cómo se conecta con la noción de redención. Permítanme que todavía esto no lo toque el día de hoy, pero vayan en su hoja, en su computadora, vayan viendo cómo esto se va a conectar con la idea de la redención, ¿no? Que Rosenzweig empiece por este punto es interesante por diversos motivos. Uno de ellos es que un contemporáneo suyo, como Martin Heidegger, ¿no? Tiene la muerte más bien como la posibilidad de todas las posibilidades, ¿no? O sea, el tema de la muerte en Heidegger es fundamental, ¿no? Es decir, un elemento fundamental desde el cual concebir la existencia humana, el existencial humano, ¿no? Para Heidegger, el existencial humano
se caracteriza por el tema de la muerte, por la preeminencia de la muerte. O sea, haga lo que uno haga, se vista hoy día y salga a bailar, se quede uno en casa, maneje uno, vaya en taxi, haga lo que uno haga, la muerte siempre es la posibilidad de todas las posibilidades, diría Heidegger, ¿no? Entonces, esta seguridad de permanencia, de estabilidad que trasciende lo particular, ¿no? Rosenzweig precisamente lo que hace es criticar, ¿no? Como vuelvo a repetir, la manera en que Heidegger aborda la muerte. Les decía, Heidegger la asume como la posibilidad de todas las posibilidades. Esta noción de totalidad, Rosenzweig la va a desarticular, la va a cuestionar. Ojo, Rosenzweig no ha leído a Heidegger, no tiene la menor idea de Heidegger. ¿Pero por qué menciona a Heidegger? Porque la tradición occidental lo va a colocar como el pensador del siglo XX, ¿no? Como el pensador más influyente, uno de los más influyentes del siglo XX. Rosenzweig está pensando más bien en Hegel, cómo el pensamiento de Jonia ajena, ¿no? Desde Parménides hasta Hegel, ¿no? Que vivía en Jena, antes de mudarse a su etapa final en Berlín, como profesor de la Universidad de Berlín, cómo Jonia y Jena marcan la tradición de la filosofía. La filosofía se ha dedicado a no pensar la muerte, ¿no? A dejarla de lado, a no entender la finitud, ¿no? Sino a pensar la totalidad, ¿no? Entonces, cuando se piensa en la totalidad, se olvida lo particular, ¿no? Ya que en la totalidad una entidad en particular desaparece, ¿no? Y esto no afecta para nada la idea del todo. Esa seguridad de permanencia, de estabilidad que trasciende lo particular, es el rasgo que, a entender de Rosenzweig, ha preferido la filosofía en su ejercicio, ya que de ese modo no debe enfrentar que una entidad en particular desaparezca. O sea, lo que cree Rosenzweig es que la filosofía en Occidente se ha dedicado a pensar la totalidad en vez de atender el aquí y el ahora, lo particular. ¿Por qué? Porque si lo particular pasa, no pasa nada, no ocurre nada, porque no estamos hablando de lo particular, estamos hablando de lo que trasciende. Estamos hablando de la totalidad del ser, de lo uno, de lo primero, de lo absoluto, ¿no? Entonces, lo particular es dejado de lado. Y más bien Rosenzweig lo que va a pensar es lo particular, ¿no? Y acá rompo un poco mi promesa y jalo un hilo para que puedan entender. ¿Por qué es la estrella de la redención? Porque es el sujeto entendiendo de que, a pesar de que es un particular, importa. Y la redención es para todos los particulares. El amor de Dios, la promesa de la redención, es para todos los particulares. O sea, no es la humanidad solamente como un conjunto, sino es cada individuo. La redención de cada individuo o de nadie. La redención de cada individuo o no es lo mismo. Cada individuo tiene la promesa de la redención. Entonces, si se dan cuenta, lo particular comienza a ser importante, porque ya no es la salvación de la humanidad, o de los cristianos, de los judíos, es la promesa de amor a Dios a todas y todos, ¿no? Que es un poco la idea del evangelio, o sea, si lo quieren ver desde una perspectiva católica, ¿no? O sea, lo que trae el evangelio es que ya no es la promesa solamente con el pueblo judío, sino que es con todos, ¿no? Los que son católicos, no son católicos, los que se sienten cercanos a Dios o no cercanos a Dios. El amor de Dios nos incluye a todos. Entonces, lo interesante de Rosenzweig de atender lo particular no es convertir al individuo particular en una deidad o en algo maravilloso, sorprendente, mágico, espiritual, místico, sino que es su finitud, su particularidad, su diferencia, su alteridad, su ser siempre un otro distinto, lo que lo hace importante.
¿Por qué? Porque es cada uno de esos otros particulares distintos y diferentes que no pueden ser subsumidos en una categoría total, final, última o única, sino que cada uno de ellos son los que van a ser redimidos, ¿no? La redención es una promesa latente en ellos. Entonces, por eso es la estrella de la redención y por eso la particularidad del pensamiento de Rosenzweig, ¿no? No dice Rosenzweig, por la muerte, por el miedo a la muerte empieza el conocimiento del todo, de derribar la angustia de lo terrenal, de quitarle a la muerte su aguijón venenoso y su aliento de pestilencia al Hades. Se jacta la filosofía. Todo lo mortal vive en la angustia de la muerte. Cada nuevo nacimiento aumenta en una de las razones de la angustia porque aumenta lo mortal. O como ven, esta cita de Rosenzweig nos explica cómo nos da miedo lo particular, ¿no? Cómo no sabemos atender a lo particular, ¿no? En esta viñeta, ya ustedes la pueden revisar luego, hago ya esta distinción que había hecho en relación a por qué Rosenzweig, a diferencia de Heidegger, nos va a interesar más y por qué esta preeminencia de lo particular, ¿no? De lo diferente, de lo que no puede ser subsumido a la totalidad, ¿no? La existencia humana como aquello que no puede ser abarcado por la totalidad. En ese sentido, la identidad ya no puede funcionar porque A no es igual a A. A siempre es algo que no tiene un idéntico. Saber decir qué soy yo, quién soy yo, no es desde mí mismo, es con los otros, desde los otros. Por eso la identidad nunca va a poder ser forzada al mismo. ¿Por qué? Porque yo no intento redimir a mi hermano, amar a mi hermano, cuidar a mi hermano desde yo como patrón o medida, sino es desde el otro. Vean lo complejo que es esto. Porque claro, si uno es el patrón, la medida, no hay alteridad. El otro se tiene que ajustar siempre a mí. Pero precisamente que la promesa de la redención es algo que ya es pleno y completo, que no nos necesita, que Dios nos redime, nos cuida, nos ama. ¿Por qué a lo imperfecto, a lo incompleto, Dios ama? ¿Por qué cuida de aquello que no está pleno, que no está completo? Entonces, ser a imagen de Dios es precisamente cuidar del otro que no es ni pleno ni completo, y que los demás cuiden de nosotros, que tampoco somos ni plenos ni completos. Entonces, creo que esto les va mostrando la importancia que tiene lo particular, ¿no? Entonces, si la muerte es la totalidad, el pensar, en vez de poder comprender el mundo, se ata a sí mismo a una perspectiva que le imposibilita en grado sumo la expectativa de ese mundo, en su sentido más básico y primario, el de la fragilidad. Por ello, Rosenzweig, líneas más abajo, dice, el hombre no debe arrojar de sí la angustia de lo terrenal. En el miedo a la muerte debe permanecer, ¿no? Pero permanecer en el miedo a la muerte, y permítanme explicar esto, no es una forma de culto a la muerte o sentirse sometido a su mandato. Es más bien asumir la vulnerabilidad como condición propia de la existencia, la cual no se debe intentar superar, reducir, desaparecer o eliminar de nuestra existencia, sin que por ello tenga la fuerza gravitante de marcar la pauta del sentido de nuestra existencia, el modo en que afirmamos que somos seres para la muerte, ¿no? O sea, no podemos nosotros considerarnos seres para la muerte, somos seres para la vida. Ahora, la muerte tiene una importancia, pero esa importancia no puede ser global, total, no puede ser omniabarcante. No somos seres para la muerte, somos seres para la vida. ¿Qué cosa quiere decir que somos seres para la vida? Vuelvo a repetir, de que somos conscientes de la finitud, de la fragilidad, de la vulnerabilidad de nuestra existencia. Pero esa fragilidad, esa vulnerabilidad no puede subsumirnos haciéndonos olvidar el aquí y el ahora. O sea, la conciencia de mi fragilidad no puede robarme, no puede arrancarme el tener que hacerme responsable de este aquí y este ahora. Y este aquí y este ahora requiere un pensamiento abstracto, analítico, crítico, conceptual, por supuesto. Pero esto no significa que renuncie al aquí y al ahora, a la conciencia de la temporalidad. Más bien, asumir la muerte como fragilidad es empezar a entender a la existencia en el mundo. Vivir en el mundo es asumir, pero no de forma cínica
o despreocupada, que lo que se encuentra en el mundo, cada entidad es frágil. Es decir, puede dejar de estar entre nosotros. La experiencia de las cosas puede partir, irse, desaparecer, no regresar. Lo cual, más que aferrarme a la idea de que debo permanecer o extenderme en la vida, es estar consciente de que, aunque finita la existencia de cada entidad, el tiempo de su presencia debe ser aprovechado. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora es el estar despierto, atento a que las cosas pasan, fluyen, desaparecen, se acaban, se van. Pero yo estuve aquí y ahora para ser testigo de, ¿no? Para poder dar cuenta de, ¿no? La finitud, la fragilidad, la vulnerabilidad, que las cosas acontezcan y que desaparezcan, no debería producirnos una melancolía existencial de renuncia a la conciencia de esa vulnerabilidad, de esa finitud, sino que más bien debería tomarnos mayor conciencia de esa fragilidad y esa finitud. Entonces él dice, dejemos de lado hacer una filosofía concentrada en el miedo a la muerte, en la muerte, ¿no? Tratando de pensar las cosas de forma conceptual, analítica, trascendental, o sea, como conceptos que no son el aquí y el ahora, sino conceptos, ¿no? Totalmente alejados, ¿no? No, regresemos al aquí y a la hora, a lo cotidiano. ¿No? Vuelvo a leer, por la muerte, por el miedo a la muerte empieza el conocimiento del todo, de derribar la angustia de lo terrenal, de quitarle a la muerte su aguijón venenoso y su aliento de pestilencia al Hades. Se jacta la filosofía. Y eso, ¿cómo lo hace? Evadiendo, evitando lo particular. Y más bien lo que quiere hacer Rosenzweig es, no, retornémoslo a lo particular, a lo concreto. Todo lo mortal vive en la angustia de la muerte. Cada nuevo nacimiento aumenta en una las razones de la angustia porque aumenta lo mortal. Deberíamos abrazar nuestra finitud. Esto no quiere decir tirarse de un puente, poner la vida en riesgo. No, es entender que aunque frágiles, vulnerables, expuestos, abrazar la vida es abrazar el aquí y el ahora de nuestra temporalidad. Por eso el hombre no debe arrojar de sí la angustia de lo terrenal. En el miedo de la muerte debe permanecer. O sea, siendo consciente de su finitud, existir. Siendo consciente de su finitud, actuar. Porque cuando uno actúa con miedo a la muerte, se vuelve rencoroso, egoísta, se vuelve encerrado en uno mismo. Porque como quiere seguir viviendo, puede robar, puede matar, puede engañar, puede ver al otro como enfrentado al otro. ¿Por qué? Porque se vuelve uno pedigüeño, ¿no? Se vuelve uno mísero, porque se encierra en uno para proteger lo poco que uno tiene o lo poco mucho que uno tiene, ¿no? Entonces me enfrento a los demás porque entiendo que los demás quieren de lo mío y yo no se lo voy a dar. Y mi vida yo tengo que cuidarla y protegerla y como tengo que cuidarla y protegerla, me enfrento a los demás. Precisamente por el miedo a la muerte es que nos enfrentamos a los otros en vez de entender que es con los otros, desde los otros, en los otros, que sabemos quiénes somos, qué somos. Esto ya lo vamos a ir ampliando durante las siguientes sesiones. Espero que esto haya sido claro. De mi parte, agradecerles como siempre por su atención. Gracias por su paciencia y gracias por la pasión que le pongo, pero créanme es porque considero que esto les hace bien, que es importante para ustedes, tanto a un nivel académico como a un nivel de su vocación. Sin más, me despido. Hasta la siguiente sesión. Gracias.